habla que Moisés está muerto. Entonces, escribirlo estando muerto es muy improbable, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice la tradición, lo más probable que haya pasado es que Josué, que fue la persona que continuó, ¿no es cierto?, el liderazgo y que fue a tomar, ¿no es cierto?, fue en la toma de la tierra prometida, fue el que terminó, ¿no es cierto?, con los últimos versículos, ¿sí? En términos del contexto histórico, ¿no es cierto?, nos habla, ¿no es cierto?, no solamente de un tiempo, sino que también nos habla de un lugar. Y también hay que destacar este punto. Deuteronomio se diferencia a otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis transcurrió a lo largo de cientos de años, ¿no es cierto? La historia que se relata en Génesis son cientos de años. La historia que se relata en Éxodo son 80 años, ¿no es cierto?, desde que nació Moisés, incluso un poco antes, hasta que se liberó del pueblo de Egipto, son 80 años de su vida, pero el tiempo en el que pasó Deuteronomio es muy breve, es un poco más de un mes, e incluso en términos geográficos, es en un lugar muy acotado. Si van, por favor, a Deuteronomio 1.3, está también justo donde están. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que a los 40 años, ¿no es cierto?, si se liberó el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, el año 1, han transcurrido 39 años, pero dice, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces acá nos hace una aclaración, ¿no es cierto?, de cuál es el contexto histórico, dónde estamos parados, ¿no es cierto? Y en el libro, ¿no es cierto?, nos habla de varios tópicos. Fundamentalmente nos dice cómo tiene que actuar el pueblo de Israel, ¿sí? En libros como el Levítico nos hablaba con respecto a cómo tenía que trabajar, obrar, ¿no es cierto?, los sacerdotes. Acá está dirigiendo la carta, este libro va dirigido completamente al pueblo, ¿sí? Y dentro de esto también hay 3 temas los cuales son interesantes de abordarse. Uno de los temas está en Deuteronomio 31.3. Avancen los que tengan Biblia, por favor. Deuteronomio 31.3, que no solo habla de cómo tiene que actuar el pueblo, sino que hay un par de temas breves, ¿no es cierto?, que trata. Por ejemplo, la transición que tiene que ver con el liderazgo. Este nuevo liderazgo se plasma en Deuteronomio 31.3 y dice así: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás, hablando, ¿no es cierto?, de entrar a la tierra prometida. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, un tema relevante con respecto a Deuteronomio, ¿no es cierto?, que tenemos, tiene que ver con el liderazgo, ¿no es cierto? Otro tema muy recurrente e importante tiene que ver con la tierra prometida. Pocos versículos más adelante, en Deuteronomio 34.4, nos habla acerca de esta tierra, ¿no es cierto?, que en otros versículos hemos visto de la tierra donde sale leche y miel, ¿no es cierto? Entonces, hablamos con respecto a Deuteronomio, el lugar de tiempo, el nuevo liderazgo, y en relación a la tierra prometida, dice así: y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Sí? Un tema que es también, que se menciona mucho, ¿no es cierto?, en este libro, tiene que ver con la contemplación de la tierra prometida. Por fin podían verla, pero no habitar ahí. Esa generación, ¿no es cierto?, que había sido pecaminosa, que había sido rebelde a la voz de Dios, Dios castigó al pueblo de Israel no dejándolos habitar, ¿no es cierto?, en la tierra prometida, haciendo que deambularan por el desierto durante 40 años, pero finalmente los deja, ¿no es cierto?, poder apreciarla y les dice, ustedes no, pero la próxima generación que pasa sí la va a ver. Y este libro de Deuteronomio tiene mucho que ver con eso. Los destinatarios, esta nueva generación, ¿no es cierto?, que tienen más o menos, si nacieron más o menos en el exilio, van a tener en torno a 40 años, ¿no es cierto?, tiene que saber qué hacer cuando vaya a la tierra prometida. Y este libro habla acerca de eso. Y otro tema que también toca, ¿no es cierto?, el libro de Deuteronomio, tiene que ver con la muerte de Moisés. Un versículo después, en el 34.5, ¿no es cierto?, dice, y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces, pasado, ¿no es cierto?, esta generación de Moisés, ¿no es cierto?, iba a asumir este nuevo liderazgo Josué, y además iban a poder entrar, ¿no es cierto?, a la tierra prometida.
Dentro de los temas más importantes que toca este libro, para hacer, ¿no es cierto?, para entender cómo poder leerlo, estudiarlo en profundidad y saber cómo guiarnos, ¿no es cierto?, a través de sus páginas, dijimos, ¿no es cierto?, que como tema principal, Levítico era cómo tenían que actuar los sacerdotes y Deuteronomio es cómo tenía que actuar el pueblo, o cuáles eran las instrucciones con respecto al pueblo. Y un tema principal de qué tenía que ser el pueblo, qué tenía que recordar, qué tenía que hacer, ¿no es cierto?, tiene que ver con su rebeldía. Si nos vamos a Deuteronomio 9:7, nos muestra cómo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cómo los judíos de forma permanente estaban, ¿no es cierto?, atentando en contra de la voluntad de Dios y que eso obviamente tenía consecuencias. Lo que quería hacer Moisés con esto es que las personas tuvieran conciencia de que habían hecho lo malo y que no lo siguieran haciendo, ¿no es cierto? Entonces hay instrucciones para el pueblo, ¿no es cierto? Y tenían que recordar su rebelión. Acá dicen Deuteronomio 9:7, acuérdate, no olvides que has provocado a ir a Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta el que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová, ¿no es cierto? En estos 40 años, ¿no es cierto?, de principio a fin, le está recordando, ¿no es cierto?, Moisés, oye, ustedes han sido profundamente porfiados, ustedes han sido profundamente rebeldes. Lo que está insinuando, ¿no es cierto?, es no sigan por ese camino. Ahora, obviamente no es el 100% del discurso, no son solamente palabras de desaliento, ¿no es cierto?, palabras de castigo, palabras de acuérdate, palabras de exhortación, sino que también hay ánimo, ¿sí? En el mensaje, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el versículo, en el capítulo 29, en el versículo 2, hay un mensaje muy esperanzador de parte de Moisés, ¿no es cierto?, para el pueblo, y tiene que ver con la misericordia de Dios y con su fidelidad, ¿sí? A lo largo de todos estos años se ha visto la mano poderosa de Dios, y uno de los efectos, o sea, a través de milagros, ¿no es cierto?, desde que habla la zarza, desde que se separan las aguas, ¿no es cierto?, desde que hay agua y cae maná del cielo, pero Moisés también les recuerda algo sumamente importante y tiene que ver con las victorias militares. Entonces, una de las palabras de ánimo que les da Moisés, ¿no es cierto?, a los israelitas es: tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios fiel, tenemos a Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Entonces, esto que tiene que ver con la fidelidad, de que Dios promete la victoria y la da, se plasma completamente acá en el 29:2, que dice así: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Los está animando, les está diciendo: oye, independiente de que hayan sido desobedientes, ¿no es cierto?, a la voz de Dios, independiente de que eso tiene consecuencias, ¿no es cierto?, seguimos teniendo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que les puede dar la victoria. No solamente en este versículo habla de la victoria que le da Dios, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, porque también, ¿no es cierto?, cuando ya estaban en el desierto, tuvieron batallas, tuvieron, ¿no es cierto?, guerras, ¿no es cierto?, en que Dios también les dio la victoria. Y en versículos como este también está recordando eso Moisés. Otro tema importante no solo tiene que ver con recordarles, ¿no es cierto?, que fueron rebeldes, recordarles que Dios les dio la victoria, sino ahora lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, qué se viene en el futuro. No solamente Moisés hace un recuento al pasado, sino que también se proyecta y da directrices. Él sabe que no va a seguir, ¿no es cierto?, vivo por mucho tiempo. Él sabe que durante todo este tiempo Israel solamente ha tenido un líder humano, ¿no es cierto?, que ha sido él, en este periodo, ¿no es cierto?, en Egipto. Entonces, obviamente sabe que el pueblo va a tener miedo, no va a saber qué hacer, y les dice: oye, esto es lo que sigue, ¿no es cierto? En Deuteronomio 1:8, si van un poco atrás, en Deuteronomio 1:8, habla con respecto a la toma de la tierra prometida, que es probablemente lo más recurrente que se habla en este libro. No solamente sale al principio del libro, como en este versículo 1:8, sino que lo dice al medio y al final. Así que vamos a ver 3 versículos en los cuales nos habla insistentemente con respecto a la tierra prometida, ¿no es cierto?, y cuál es su relevancia en este libro. El 1:8 dice así: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos.
desde el principio, capítulo 1, Moisés está recordándole a los israelitas, vayan, tomen la tierra, ¿no es cierto? Si nos vamos más o menos al medio del libro, en Deuteronomio 9:5, siguen estas insistencias. ¿Sí? 9:5 dice, no por tu justicia, está haciendo, ¿no es cierto? No son por los méritos de los israelitas que van a tomar la tierra, ¿no es cierto? No es porque son buenos, no es porque son una nación que es éticamente perfecta, ¿no es cierto? No, no es por la justicia de los israelitas. Entonces, ¿por qué es? Bueno, ni tampoco es por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová, tu Dios, las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. También les da una razón de por qué van a tomar la tierra. No es porque ustedes sean buenos, sino porque, uno, ellos son malos, y dos, porque yo lo prometí. Y acá se ve, ¿no es cierto?, claramente la fidelidad de Dios. Y por último, o sea, hay bastantes más versículos que hablan, ¿no es cierto?, de la tierra prometida, pero quiero también convocarlos a Deuteronomios 30:20, porque no solamente al principio y al medio, sino que también al final es un tema recurrente. Una y otra vez les habla de esta tierra prometida, les da ánimo, ¿no es cierto?, les dice qué efectivamente tienen que hacer. Y en el 30:20 dice así, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y también siempre les recuerda, ¿no es cierto?, a sus antepasados. En estos 3 versículos, Abraham, Isaac y Jacob es un tema también recurrente, y es un tema digno, ¿no es cierto?, de ser estudiado y analizado. Pero ¿qué nos está diciendo acá? Ok, no solamente nos estamos fijando, ¿no es cierto?, en el pecado del hombre, no solamente en que tenemos un Dios fuerte, sino que también hay promesas, hay ánimo, y hay una instrucción clara que tiene que seguir el pueblo de Israel. No es una tierra que uno llegue y esté desierta, ¿no es cierto?, y hay que habitar en las casas, sino que hay que tomarlas, porque salen otros versículos, ¿no es cierto?, que los habitantes de ahí, ¿no es cierto?, son malos. Entonces hay una inminente invasión a esos pueblos. Además, ¿no es cierto?, de estos temas que hemos recopilado, ¿no es cierto?, de la rebelión, de la fidelidad y de la tierra prometida, también hay una profecía dentro, que es sumamente importante dentro del libro de Deuteronomio. En el capítulo 4, versículo 27, Moisés profetiza, ¿no es cierto?, de que las inequidades, de que la injusticia de Israel no iba a parar solamente ahí. Y dice que iba a pasar. Deuteronomio 4:27 dice así, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Él habla, ¿no es cierto?, de que no se van a quedar ahí, ¿no es cierto?, de que este no es el final feliz de que ellos están esperando, de que su rebeldía, ¿no es cierto?, de que su dureza de corazón va a tener consecuencias, ¿sí? Que tenemos un Dios santo, ¿no es cierto?, tenemos un Dios justo y que obviamente hacer lo malo de forma permanente va a tener una consecuencia. Igual es que los va a esparcir, ¿sí? En términos de poder bosquejar este libro, para poder estudiarlo de forma eficiente, ¿no es cierto?, además de los temas que hemos visto, ¿no es cierto?, de la rebelión, la fidelidad, la tierra prometida y la profecía, este libro se puede, ¿no es cierto?, no solamente juntar de forma temática, porque estas son distintas temáticas y nos hemos ido, ¿no es cierto?, salpicando entre distintas partes de Deuteronomio para poder entenderlo bien. Pero también se puede hacer un bosquejo de cómo está escrito, porque no está escrito de forma salpicada como lo he mostrado yo, ¿no es cierto?, sino que tiene una estructura. Y la estructura que tiene este libro, ¿no es cierto?, es, primero, hay una introducción. Los primeros 4 versículos, como hemos leído, ¿no es cierto?, leímos el versículo 1, el versículo 3, nos da una introducción de quién está escribiendo el libro, dónde están, cuánto se demoran, ¿no es cierto?, en qué situación se encuentran, qué año es, ¿no es cierto?, en que podamos entender, ok, esto, ¿no es cierto?, desde aquí comenzamos. Lo siguiente que aborda, ¿no es cierto?, el libro de Deuteronomio es un primer discurso. Hay 3 discursos grandes dentro de este libro. El primer discurso, Moisés hace un repaso con respecto a la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, en el tiempo pasado desde Egipto, ¿no es cierto?, transitando por el desierto. Y también hace una exhortación al pueblo de Israel a obedecer la ley. Les dice, veamos lo bueno que es Dios, ¿no es cierto?, con nosotros. Vemos que nos dio una ley, sigámosla. El segundo discurso que hace
es bastante parecido y tiene que ver con un recordatorio del pacto sinaítico. El monte Sinaí, ¿no es cierto?, donde se dio la ley, Moisés hace hincapié en que hay que relacionarse con Dios y los peligros que tiene no oír su voz. Esto que leímos, ¿no es cierto?, antes con respecto a que el pueblo se va a dispersar, ¿no es cierto?, son advertencias que está diciendo Moisés, ¿no es cierto?, con respecto al pueblo. Y el tercer discurso, que parte en el capítulo 29, ¿no es cierto?, y termina en el capítulo 30, hay cierta discusión o cierta controversia con respecto a qué significa. Hay autores que dicen que esto es una continuación de los otros dos discursos, ¿no es cierto?, y que simplemente lo que está haciendo Moisés es reafirmar el pacto. Otros dicen que es otro pacto, es un pacto distinto, porque si uno parte leyéndolo, pareciera ser que están en un lugar geográfico distinto, está haciendo una comparación entre el otro pacto y este, y muchos autores dicen, pareciera ser que este pacto está intuyendo que los israelitas no van a poder cumplir el primer pacto. Entonces está haciendo, ¿no es cierto?, ciertos ajustes, por decirlo de alguna forma, dado que Dios sí es fiel, pero el pueblo no es fiel. Y finalmente nos habla de acontecimientos finales. Temas como el cambio de liderazgo, ¿no es cierto?, Josué. Temas como el fracaso de Israel con respecto a mantener su pacto. Y temas como la muerte de Moisés son la conclusión de Deuteronomio. Ahora, entendiendo que así se bosqueja el libro, ¿no es cierto?, las principales enseñanzas que tiene Deuteronomio, si bien la hemos repasado, vamos a agruparlas, ¿no es cierto?, en las siguientes. La primera tiene que ver con la tierra prometida, ¿no es cierto? Lo hemos mencionado ya 4 veces, esta es la quinta. La tierra prometida es efectivamente una de las cosas que es, si uno lee Deuteronomio y no se le queda grabado en la cabeza la tierra prometida, hay problemas de comprensión lectora severos, ¿sí? Porque en verdad es majadero muy insistente, y cuando se repite en la Biblia, no es porque hay un problema de, no, es que acá Moisés estaba viejito, 120 años, demencia senil, más o menos está repitiendo siempre. No, cuando estos textos, inspirados por Dios, cuando se repiten muchas veces, es porque efectivamente Dios nos está diciendo, tengan cuidado, ¿no es cierto? Esto es importante, lo reitero para que no se te olvide, ¿sí? Incluso en el tiempo de los judíos, muchas veces en los mismos, ¿no es cierto?, puertas de sus casas, ¿no es cierto?, en sus mismas murallas, ¿no es cierto?, repetían muchas veces y escribían muchas veces versículos para acordarse, ¿no es cierto?, de lo que Dios estaba diciendo. Y en este mismo contexto, ¿no es cierto?, de la tierra prometida, los quiero invitar, ¿no es cierto?, al capítulo 6, versículo 10. Porque también bajo la misma estructura de que nos ha hablado siempre de la tierra prometida, Moisés habla de nuevo diciendo, voy a leer para ustedes, dice, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. De nuevo, la tierra prometida es un tema recurrente, ¿no es cierto? Y también les dice que no es su tierra, que ellos no la edificaron, ¿no es cierto?, sino que tienen que ir a conquistarla. También es un libro muy rico con respecto a mostrar, ¿no es cierto?, la victoria de Dios, mostrar que efectivamente es un Dios fuerte, ¿no es cierto?, que es un Dios potente, de que no solamente los ayudó, ¿no es cierto?, a salir de la tierra de Egipto, sino que también los sustentó y los ayudó mientras estaban, ¿no es cierto?, deambulando en el desierto. En el capítulo 2, versículo 24, voy a ver si lo puse ahora, es altamente probable que no, leo para ustedes, Deuteronomio 2, 24, dice así, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. ¿Sí? Acá nos está mencionando, ¿no es cierto?, la fidelidad de Dios. Dios promete la victoria y Dios cumple la victoria. Dios promete, vas a salir de la tierra de Egipto, y lo cumple. Dios dice que le van a ganar a los amorreos y también lo cumple. Él es sustentador y fiel con respecto a esto. ¿Sí? Un tercer punto tiene que ver, ¿no es cierto?, lo hemos conversado, tiene que ver con la dispersión de Israel. Leo para ustedes de nuevo, ¿no es cierto?, el versículo 4:27 que leímos hace poco, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, las cuales os llevará
Jehová. Dios también, ¿no es cierto? Y Moisés en este libro dice, ok, no solamente tenemos, ¿no es cierto?, un premio, no solamente tenemos un Dios fuerte, cuidado, que efectivamente nuestra rebeldía, ¿no es cierto?, tiene consecuencias, tiene un costo. Es importante también, y es un tema que a lo mejor como cristianos muchas veces no reconocemos y muchas veces nos quedamos, ¿no es cierto?, nos quedamos en esto de el castigo a Israel, la infidelidad de Israel, ¿no es cierto?, y muchas veces hasta lo decimos mirando en menos al pueblo de Israel, de que es como, oye, pero mira lo porfiados que son, pero mira lo desobedientes que son. Una cosa sumamente importante de este libro y que también lo realza de forma, ¿no es cierto?, continua, es lo especial que es para Dios el pueblo de Israel, que es lo bendecido que es el pueblo de Israel y es el respeto que les tenemos que tener nosotros, ¿no es cierto?, como iglesia, al pueblo de Israel. Hay condenación, ¿no es cierto?, explícita por maldecir, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, y hay bendición por bendecirlo. Dentro de la Biblia se menciona en varias ocasiones de que Dios planeó que por medio de Israel el mundo conociera a Dios, ¿no es cierto? Y si nos vamos, no lo tengo acá, así que les voy a pedir, si nos vamos a Deuteronomio 7:6, hay por decirlo así, un piropo, unas palabras halagadoras, una descripción de lo que está, ¿no es cierto?, pensando Dios con respecto a Israel. Deuteronomio 7:6 dice así, ¿no es cierto? Porque tú eres mi pueblo santo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, si Dios, ¿no es cierto?, en su actitud soberana, en su voluntad, ¿no es cierto?, ha escogido a este pueblo, lo tiene por especial, ¿quién somos nosotros, ¿no es cierto?, para hablar mal de este pueblo? Sino que también es una anotación para nosotros, para dar las gracias por el pueblo de Israel, para bendecirle, para orar por ellos, ¿no es cierto? Ahora, estos temas que vimos, que son las doctrinas principales del libro, o sea, lo que tenemos que sacar en limpio cuando terminemos de leer Deuteronomio es la relevancia de la tierra prometida, ¿no es cierto?, y que es la meta, ¿no es cierto?, para los israelitas, de que Dios es fiel, ¿no es cierto?, y que tanto como Dios antes dijo, ustedes van a ganar, ahora cuando les dice, ustedes van a tomar la tierra exitosamente, también tienen que tener seguridad los israelitas con que eso lo van a lograr. Por otro lado, la dispersión, ¿no es cierto?, de los pueblos, ¿okay? Hay un castigo, ¿no es cierto?, por la desobediencia, pero no menos importante, ¿no es cierto?, Dios tiene un pueblo especial que son los israelitas. Estas 4 enseñanzas, ¿no es cierto?, de forma fantástica se relacionan de forma muy estrecha con el carácter de Dios. Cuando vemos, ¿no es cierto?, la tierra prometida, vemos un Dios misericordioso, vemos un Dios que efectivamente ve la miseria, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, vio la miseria en el pueblo de Israel y aún vio que están en una condición, ¿no es cierto?, baja, les dijo, les regalo esta tierra. También vemos lo fiel que es Dios a través de la victoria que les da permanentemente, ¿no es cierto? Y en los últimos 2 puntos, con respecto a la dispersación de Israel, vemos que tenemos un Dios justo, ¿no es cierto? Y con respecto a las características del pueblo que demanda, vemos un Dios santo. En ese sentido, vamos a ver varios versículos que nos reafirman este carácter de Dios. Estas principales doctrinas se relacionan directamente con características y las podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 4:31. Voy a invitar a Deuteronomio 4:31, donde se puede ver la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿No es cierto? La tierra prometida habla de un Dios misericordioso, la fidelidad habla de un Dios fiel, ¿no es cierto? La dispersión habla de un Dios justo, y por último, estamos hablando de un Dios santo. Entonces, en Deuteronomio 4:31 dice así, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Sí? Entonces vemos, ¿no es cierto?, el carácter misericordioso de Dios de forma explícita. También se nos habla de la fidelidad de Dios. Si continúan en Deuteronomio 7:9, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿No es cierto? Como habíamos comentado antes, Dios fue bondadoso y fue fiel con el pueblo al decirles te prometo la victoria y hacerlo. Acá también, ¿no es cierto?, nos dice explícitamente Dios fiel. Y podemos ver también su justicia y su santidad en Deuteronomio 32:4. Estamos repasando, ¿no es cierto?, características de Dios. Obviamente hay muchísimas características de Dios en Deuteronomio. Deuteronomio es el tercer libro de la Biblia más citado en el Nuevo Testamento, y es principalmente porque se hablan muchísimas características de Dios, que Dios es único, es amoroso, de que Dios es eterno. Hay muchísimas cualidades de Dios en este libro, pero estoy colocando a modo de ejemplo las características que se relacionan directamente con las principales doctrinas. Y acá, en Deuteronomio 32:4, habla de la justicia, ¿no es cierto?, y la santidad de Dios. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Cuando habla de ninguna iniquidad, nos está hablando, ¿no es cierto?, de que no hay mancha, de que no hay impureza en Dios, de que es un Dios completamente santo. Y por otro lado, cuando nos habla de su justicia y rectitud, ¿no es cierto?, nos dice que efectivamente Dios no pasa, ¿no es cierto?, a un culpable por inocente, de que el pecado tiene consecuencias. Y en las doctrinas principales que vimos con respecto a que existiría una dispersión, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, también nos habla de esto. Una de las cosas que también sirve mucho para estudiar, ¿no es cierto?, libros de la Biblia, tiene que ver con las palabras clave. Hay palabras que son sumamente importantes por ser reiterativas, por estar abundantemente en este libro, y las vamos a ver, ¿no es cierto?, de forma específica. Una palabra que en hebreo es chok significa estatutos. Y la palabra estatutos se repite una y otra vez, ¿no es cierto?, en Deuteronomio. En Deuteronomio 4:1, por ejemplo, ¿no es cierto?, la palabra estatutos aparece acá. Y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y estos, ¿no es cierto?, estatutos son mandamientos u ordenanzas que Dios da, ¿no es cierto?, y que son importantes de recordar. Y dado que estamos, ¿no es cierto?, en el Pentateuco, ¿no es cierto?, dado que ¿no es cierto?, estos 5 libros también les llaman la ley, hay un montón, ¿no es cierto?, de estos estatutos, de estas ordenanzas y de estas leyes. Por otro lado, otra palabra que se repite mucho es la palabra Shava, que significa y está muy relacionada con el número 7, curiosamente. Es como, ¿por qué hay una palabra, por qué el número 7 es particularmente importante dentro de acá? Esta palabra, ¿no es cierto?, Shava, significa literalmente jurar. Ahora, en el contexto hebreo de esa época, es muy cercano a decir jurar significa vincularse poderosamente. Incluso para ellos significaba vincularse 7 veces. O sea, estoy tan comprometido con lo que te digo que me comprometo 7 veces a hacerlo, ¿sí? Y esta palabra aparece muchas veces, ¿no es cierto?, sobre todo para que una persona tenga certeza en las promesas que alguien tiene. En Deuteronomio 7:8 aparece esta palabra Shava, 7 veces, ¿no es cierto?, este compromiso profundo. Y acá en Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto que sale, el juramento que juró, es 7 veces de Dios. 7 veces te reafirmo, te digo, sí, te voy a sacar, te voy a sacar, te voy a sacar. Y es muy curioso porque Dios no necesita jurar a nadie, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo esto es darle certeza, es darle confianza a su pueblo. Ya habiendo estudiado, ¿no es cierto?, las palabras estatutos, ¿no es cierto?, y juramento, también una palabra muy recurrente, ¿no es cierto?, tiene que ver con adoración.
Y adoración, que también aparece muchas veces, ¿no es cierto?, es literalmente postrarse, irse a tierra, mostrar sumisión a una persona que es de mayor importancia que uno. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 4:19, y es un mal ejemplo de postrarse, pero vamos a ver por qué efectivamente esto es así, porque no hay que postrarse entre cualquiera. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios sabía que el pueblo de Israel y todos los seres humanos en general somos idólatras por naturaleza. Ellos venían, ¿no es cierto?, de salir, ¿no es cierto?, de Egipto, en donde habían dioses del sol, de la luna, de las estrellas, y comúnmente para rendirles tributo se postraban ante ellos. Lo que está diciendo Moisés acá es, por favor, ante el único que te puedes postrar es ante Dios. Póstrate ante el Creador, no ante la creación, ¿sí? Y por eso esta palabra que tiene que ver con adoración es también tan importante. La última palabra que vamos a analizar es la palabra hebrea arar, que tiene que ver con maldecir. Y este libro, si bien hay bendiciones, también hay maldiciones, ¿sí? Y es lógico que maldición y bendición son antónimos. Uno significa completamente lo contrario del otro. Maldición por un lado, o sea, bendición por un lado es dar, ¿no es cierto?, un premio, un beneficio, y muchas veces algo que no es ni siquiera merecido. Por otro lado, una maldición es tratar de desear, ¿no es cierto?, la destrucción, la enfermedad o que algo efectivamente se deteriore progresivamente. Y podemos ver esta palabra arar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con maldición en Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15 nos habla de quiénes son los hombres que son malditos, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con el versículo que recién leímos, ¿no es cierto?, de no postrarse ante el sol y la luna. Deuteronomio 27:15 dice así: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Acá nos está hablando, ¿no es cierto? Moisés lo que está haciendo es recordarles la ley y decirles, oye, Jehová uno es, solo Él adorarás, ¿no es cierto? Y no te postrarás, ¿no es cierto?, frente a imágenes, ¿no es cierto?, ni tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Moisés a través de este versículo. Y lo que le está diciendo también no solamente es como no lo hagas, sino que el que lo hace será maldito, acarreará maldición, ¿sí? Por último, para finalizar este estudio, una de las cosas que también tratamos de hacer con frecuencia dentro de estos estudios es ver si hay alguna alusión, si hay alguna comparación o si podemos ver a Cristo dentro de Deuteronomio. Y obviamente, las personas que piensan que está Cristo encarnado ahí, ¿no es cierto?, que está habitando entre ellos, no aparece explícitamente. No aparece la palabra Jesús, no aparece la palabra Cristo, ¿no es cierto? Pero sí hay una profecía que efectivamente, más o menos en la mitad del libro, que es prudente que analicemos. Deuteronomio 18:15, en Deuteronomio 18:15, Moisés, también en palabras, en uno de sus discursos, y también en palabras de despedida y para darle tranquilidad al pueblo de Israel, anuncia, ¿no es cierto?, va a decir, no se preocupen que yo no esté, no se termina el mundo, ¿no es cierto?, sino que dice esto: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré a Jehová tu Dios. Dice que va a venir otro judío, ¿no es cierto?, otro israelita que va a estar en medio de ellos, ¿sí? A él oiréis. Y no solamente, ¿no es cierto?, dice que va a estar en medio de él, ¿no es cierto?, sino que dice como yo. Y es bien curioso, ¿quién será este como yo? ¿Sí? Muchos analistas, ¿no es cierto?, estudiosos de la Escritura, ven que hay muchísimas relaciones entre la vida de Moisés, ¿no es cierto?, y la vida de Jesucristo, ¿sí? Hay temas, ¿no es cierto?, ambos salvaron sus vidas siendo bebés, ¿no es cierto? Moisés tuvo que ser rescatado de un infanticidio colectivo, lo pusieron en una cesta, ¿no es cierto?, para que fuera a Egipto.
Jesús, en su misma época, ¿no es cierto?, había un asesinato de bebés, ¿no es cierto?, de forma genérica, y fue a la tierra de Egipto, ¿no es cierto?, para salvarse. Ambos actuaron como sacerdotes dentro de, ¿no es cierto?, de sus comunidades, ¿sí? Hicieron santificación, ¿no es cierto?, dieron instrucciones de cómo se debía actuar, eran el intermediario entre Dios y los hombres, ¿sí? Actuaron como profeta. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, acá todas las profecías que estuvo diciendo Moisés. Esta profecía, ¿no es cierto?, que va a salir uno como yo, ¿no es cierto?, es una profecía. La dispersación del pueblo es otra profecía, ¿no es cierto? Entonces vemos que Jesús también habla de forma profética todo el tiempo, incluso profetiza su propia muerte. Y ambos, y sin lugar a duda, actuaron como líderes. Uno liderando, ¿no es cierto?, el éxodo, ¿no es cierto? Por otro lado, Cristo liderando, tratando de ser el líder del pueblo de Israel, pero siendo finalmente el líder de todas las personas que nos hacemos llamar cristianos. Y no solo es curioso de que hay una comparación clara entre lo que podemos decir entre Moisés y Cristo, ¿sí? Parece ser claro que hay muchas semejanzas. A lo mejor como ningún otro personaje en la Biblia tiene semejanzas con él. Pero también hay semejanzas con respecto al mensaje que cada uno dio. Y Deuteronomio lo deja sumamente claro así. Por un lado, ¿no es cierto?, el mensaje que dio Moisés es que existe una ley, ¿no es cierto?, y que no la está cumpliendo. Y que no cumpliendo esa ley, ¿no es cierto?, se está en rebeldía con Dios. Y que la rebeldía con Dios tiene un costo, ¿no es cierto? Eso es un tema que sale en Deuteronomio con bastante frecuencia. Y que lo mejor que pueden hacer es el arrepentimiento, ¿no es cierto?, y seguir el camino de Dios, pues este tiene un premio suculento. Incluso el premio explícito dentro de Deuteronomio es la tierra prometida. Ahora, el mensaje de Cristo no es muy distinto a eso, ¿no es cierto? Cristo predicó que todos estamos en rebeldía en relación al Padre, y lo plasma incluso a través de los 10 mandamientos. Con lo mismo que Moisés les dijo, oye, están en rebeldía, Cristo lo usó también de la misma forma. También habla de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, desde una perspectiva cristocéntrica, ¿no es cierto?, es el infierno. Oye, tú que estás pecando y estás en rebeldía contra Dios, hay un lugar para las personas que son rebeldes y ese es el infierno. Y que la única forma de evitar ese castigo, ¿no es cierto?, es el arrepentimiento y el creer en Él como Señor y Salvador. Y obviamente también hay un premio por eso, que es vivir la eternidad con Dios, ¿sí? Entonces la estructura de ambos mensajes también es sumamente similar. Para concluir, ¿no es cierto?, yo creo que es sumamente pertinente ver que, aunque este libro fue escrito hace 3.500 años, el contenido es sumamente actualizado y atingente a nuestra época. Lo que le estaba Moisés diciendo al pueblo de Israel y a estas personas que iban a ingresar a la tierra prometida es completamente actual a nuestras vidas, ¿no es cierto? Moisés está exhortando al pueblo de Israel por su infidelidad y recordándoles las maldiciones por hacer lo malo y las bendiciones por hacer lo bueno. Y esto mismo nos atañe a nosotros. Este mismo recordatorio de que nosotros, si bien podemos decirnos cristianos, ¿no es cierto?, en nuestra vida íntima, en nuestro día a día, seguimos constantemente rebelándonos en contra de Dios y podemos ver también en nuestras vidas que esos pecados, esas rebeldías, esa falta, ¿no es cierto?, de cuidado, esa falta de diligencia con cuidar la palabra de Dios tiene consecuencias en relación a nuestra vida. Y también nos damos cuenta muy claramente de que cuando somos fieles a Él, de que cuando le obedecemos, ¿no es cierto?, hay una buena parte, hay una recompensa. Y al igual que estos israelitas tenían que entender eso, nosotros también durante esta mañana debemos entender, ¿no es cierto?, de que ser fieles, ¿no es cierto?, a Dios, arrepentirnos y creer, ¿no es cierto?, es mucho mejor que creernos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, y hacer lo que bien nos parezca. Les pido que me acompañen en oración, por favor. Padre buen Dios, muchas gracias por poder terminar esta sección del Pentateuco. Gracias por Moisés, porque aún siendo hombre y habiéndose equivocado, tú en tus palabras relatas, ¿no es cierto?, que en más de un momento fue rebelde a tu voz, de que tuvo que escapar, ¿no es cierto?, de que golpeó una peña en vez de tocarla como tú lo mandaste, y que por eso también le diste un castigo que fue no habitar en la tierra prometida. Gracias también por su ejemplo,
por la virtud que tuvo al encaminar al pueblo de Israel a sacarlo fuera de Egipto y a tener el valor de enfrentar a muchísimas personas y decir cosas tan impopulares como que estaban equivocados, que eran pecadores, de que tenían un castigo, de que si seguían así les iba a ir mal. Gracias por su vida y gracias porque también Cristo hizo eso varios cientos de años después. Encaró a las personas de la sociedad, nos encaró a nosotros mismos, nos dijo que éramos rebeldes a tu voz, Dios, y nos dijo que la única forma de poder enmendar eso era arrepentirnos y creer en el único Dios verdadero de la Biblia. Gracias por tus palabras, gracias por el aliento que nos das, porque independiente de la porción de la Biblia que tomemos, si la tomamos en su contexto, toda nos habla de lo mismo. Nos habla de un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que no soporta el pecado, que es justo, pero que da opciones a los seres humanos de poder arrepentirnos y poder tener una eternidad contigo. Gracias te damos por este tiempo, bendice también el tiempo del break, los alimentos y la conversación que tendremos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.